estamos? Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Todo este trimestre estamos hablando acerca del tema del amor de Dios, en sus diversas facetas. Primero vemos el amor de Dios en forma de misericordia, luego vemos el amor de Dios en forma de justicia. ¿Cómo se manifiesta este carácter de Dios equilibrado, misericordioso y justo para el desarrollo de las acciones humanas, en este caso? Y la ira de Dios está mencionada en ese medio. ¿Cómo funciona la ira de Dios sobre la base de este equilibrio del carácter de Dios? A decir verdad, si entendemos bien el equilibrio del carácter de Dios, cuándo tiene que aplicar la misericordia y cuándo tiene que aplicar la justicia, habremos comprendido perfectamente cómo es el plan de la salvación. De manera que entonces, en este trimestre estamos procurando lograr ese equilibrio, esa balanza de la misericordia con la justicia. Una vez que hayamos llegado al punto clave de comprensión de este equilibrio, veremos que toda la lección es comprensible y por sobre todo lo que dice la Biblia. Por otro lado, también estamos viendo que hay errores en la lección, pero esos errores siempre van a existir. Uno, porque la lección no está hecha por personas que directamente estén inspiradas por el Espíritu Santo, como en el caso de la Biblia y el Espíritu de profecía. Y en segundo lugar, porque esto nos va a dar lugar a tener que nosotros hacer un estudio más profundo para poder comprender cuál es el trasfondo verdadero de cada tema. Así que cada vez que agarramos la lección, nunca olvidemos lo que dice la mensajera del Señor. ¿Qué cosa? Que el propósito es simplemente plantearnos un tema para que investiguemos y el sábado no repitamos simplemente lo que está escrito en la lección, sino que podamos haber hecho una investigación más profunda para compartir tanto con los alumnos como también con los demás hermanos. Bien, la lección número 7 toca para ahora el problema del mal. Vamos a hacer una oración para poder comprender el tema del día de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Muy bien, el versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Sobre la base de este versículo es que vamos a hablar durante toda la semana. ¿Cómo es que la vida que hoy llevamos en este mundo nos va a preparar para las mansiones celestiales? Las promesas que ha hecho Dios en relación con el cielo, en relación con las glorias y la inmortalidad que le espera al hombre, deben comenzar en esta tierra. No es que cuando Jesús venga recién se van a llevar a cabo, no. Eso empieza aquí y ahora. Y aquí es donde empezamos a desarrollar nuestro carácter para poder entrar a un lugar donde todos los que moran allá piensen como nosotros. Si nosotros tenemos el mismo ideal de los que habitan en el cielo, vamos a armonizar. Pero si en algún punto nosotros no queremos aceptar las proposiciones de la palabra de Dios, no armonizaremos en el cielo. Así que esto es bastante delicado. El mal es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? A veces el hombre tiende a agrandar lo que debe de estar chico y achicar lo que debe de ser grande. ¿Cómo es eso? Fíjate, es verdad que existe el mal, pero no es verdad que el mal sea más fuerte que el bien.
Pero si solamente hablamos del lado malo, y eso es lo que quiere el diablo, por eso nos presenta lo que vemos en el mundo, ¿no? ¿Qué cosa nos presenta en el mundo? Guerras, enfermedades, terremotos, desastres, hambrunas. Todo eso él trata de magnificarlo. Y luego agranda también sus ideologías y las hace aparecer como que fuesen invencibles. Pero gracias a Dios vamos viendo que si la palabra de Dios es exaltada como tiene que ser, es decir, el otro lado, veremos que todo ese intento del mal comienza a caer como un juego de dominó. Así de sencillo, ¿no? Gracias a Dios, hoy en el mundo estamos viendo un combate contra el mal, pero eso no va a terminar ahí. Las fuerzas del enemigo se van a levantar con fuerza y van a tratar de arrinconar al pueblo de Dios para esta última hora. A través de las leyes dominicales, va a querer empujar el poder del mal para poder salir adelante y destrozar todo intento del bien. No obstante, para ese momento, el pueblo de Dios ya estará listo y preparado para aclarar al mundo las cosas como son. Y aunque la gran mayoría del mundo no lo aceptará, no porque sea verdad, no sea verdad, sino porque no convendrá, la verdad de Dios saldrá triunfante. Pero eso es lo que veremos si es que el pueblo de Dios ahora capta el tiempo en que estamos viviendo y la labor que nos espera por delante. ¿Correcto? Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia, dice la mensajera del Señor, es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 483. ¿Qué cosa es lo que pasa con la humanidad? Debido a que solo ha recibido un lado del conocimiento de la existencia de la vida, no puede comprender mentalmente, no puede comprender cómo puede existir el mal si existe un Dios tan inteligente y tan sabio en el universo que bien podría controlarlo. Lo que pasa es que cuando un ser humano llega a este mundo y va creciendo y desarrollándose sin el entendimiento de la palabra de Dios y solamente se desarrolla en el conocimiento de lo que el mundo ofrece, es allí donde viene su confusión. Te voy a decir por qué. Fíjate en esto. Y esto lo hemos tratado de hacer entender ya en lecciones pasadas, sobre todo en la última, ¿no? ¿Cómo es que Satanás ha inventado un bien y un mal? ¿Qué significa eso? A ver, te lo voy a ilustrar. Existe un curso de matemáticas que todos lo hemos tenido que estudiar en el colegio. Muy bien. Si alguien inventara una nueva matemática que no tenga nada que ver con la real y comenzara a decir que eso es matemática y la gente se educara con esa idea y tú luego quisieras decirle que eso no es la matemática real, no te lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos han sido instruidos bajo esa idea. Y a medida que tú vayas discutiendo, dando evidencia, demostrando que tú tienes la razón, recién algunos van a ir cediendo ante lo que tú les vas a decir. Muy bien, al haber inventado Satanás el bien y el mal a su manera, al haber puesto en las reglas de lo que es bueno y de lo que es malo, la gente comienza a medir con esas reglas a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando miden a Dios con las reglas de Satanás, obviamente que se va a notar que el mal es invencible y que Dios aquí es el culpable y que hizo algo mal, equivocadamente, y que por eso el mal existe. ¿Te das cuenta? Pero si a su vez la gente comienza a estudiar la Biblia como primer libro de estudio para su vida, lo que normalmente debió haber sido, los colegios, cuando vinieron a la existencia, estamos retrocediendo en el tiempo, cuando vinieron a la existencia, tuvieron como primer fin llevar al alumnado al conocimiento de las Santas Escrituras. Por eso es que en la Edad Media vemos
a los valdenses que viajaban incluso hasta las grandes ciudades con el propósito de poder entender en su máxima plenitud estas cosas. Pensaban que en las grandes ciudades, por el desarrollo que había en ellas, podría conocerse más de Biblia, pero llegaban y ellos eran los que tenían que enseñar más bien, porque ellos son los que se habían metido tanto en las Escrituras que cuando llegaban a estos lugares creyendo que así debía de ser enseñado, se encontraban que los sacramentos de la iglesia tenían más valor que las enseñanzas de la Biblia. Entonces, el propósito de los colegios para poder llevar al alumnado al conocimiento de Dios había fracasado durante los periodos medievales. Ahora bien, siendo así, al día de hoy, si la gente desde pequeña fuera educada en la Biblia, comprendería la razón del mal y entendería el porqué de lo que ocurre en este mundo. Y en lugar de hacer tantas preguntas diciendo ¿dónde está Dios? ¿Por qué sucede esto? Todos comprenderían que los escritos enseñan cómo es el carácter de Dios y sabrían que el mal no tiene nada que ver con Dios. Y es por esa razón indispensable que debamos conocer el origen del mal tal cual se nos presenta en la Biblia. Fíjate en esto, muchos toman la situación de la existencia de la vida así como está ahora, pero no van a la historia. Cuando tú no vas a la historia puedes cometer errores. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Fíjate en esto. Si tú hubieras nacido hace un mes, pero ahora ya tienes en este mes todo el conocimiento que posees hoy, así como estás de conocimiento, y de pronto te pones a mirar el panorama mundial, confundirías muchas cosas de las que están ocurriendo en el mundo. Y dirías así, ¿por qué Dios permite tanto terremoto? ¿Por qué permite tanto desastre, incendios en las grandes ciudades? ¿Por qué permite que a los inmigrantes los voten? ¿Por qué permite que se trate mal a tantos religiosos, incluso que los echan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué maltratan a esas personas que tienen sus ideologías LGTBQ+? ¿Por qué tratan mal a esas personas que creen en el feminismo? ¿Qué tiene de malo? Tú dirías todo eso porque tus ojos estarían viendo ese panorama. Pero cuando conoces la historia de cada una de estas cosas, cómo se han venido desarrollando, qué propósitos tienen, pronto dirías, no había sido como yo creía. Estos tenían otros fines y por eso les está pasando esto. Y entonces te pondrías ahora del otro lado. ¿Te das cuenta? Es que pasa que cuando la gente no conoce la historia y solo ve el momento, todo lo tuerce. Dios ya ha hablado en su palabra, ha dado profecías de los acontecimientos que debían de ocurrir en el mundo. Pero para los que no han estudiado la palabra de Dios dicen, ¿por qué tanto desastre y terremoto? ¿Cuánta gente inocente muere? Pero para los que han estudiado la palabra de Dios, inmediatamente dicen, se están cumpliendo las cosas que Dios dijo y que Satanás estaría detrás de querer eliminar a la población del mundo, reducirla a través de todas estas cosas. Y se darían cuenta de que no es Dios quien está detrás de esto, sino ¿quién? El poder del mal. Por esa razón, es indispensable, repito, conocer la historia del origen del mal. Y para poder conocer la historia del origen del mal tenemos que remontarnos a antes de la creación del hombre. ¿Te diste cuenta? Y entonces ahí recién vamos a entender que si es verdad que Dios es soberano en el universo, también es verdad que en esta tierra Satanás se ha puesto de soberano en este mundo y que usurpa el lugar de Dios y que por esa misma razón se dan las cosas como se están viendo. Aquí es la lucha, aquí es el enfrentamiento, aquí es la controversia. Domingo 9 de febrero, ¿hasta cuándo, Señor? Esta pregunta nace a consecuencia de conocer el origen del mal, como dice Elena de White. El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia Escritura. Fíjate en esto. Cuando la mensajera del Señor en la cita anterior que hemos leído para la introducción de la lección, dice
que debemos conocer el origen desde que Satanás en el cielo se reveló. Al entender ese origen, ahora esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, cambia inmediatamente de sentido. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú lees las profecías dicen hasta que se cumpla todo lo que fue dado. Dentro de los escritos proféticos, todo lo que estamos viendo aún se verá. Hay un tiempo que Dios ha determinado para el mundo. Ese tiempo determinado para el mundo está diseñado a través de la profecía y está ya prácticamente contado a través de las Escrituras. Con cada suceso que va a ir ocurriendo, ya es parte de la historia profética. Lo resumo. Todo lo que está pasando en el mundo ya estaba profetizado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando tú te lees todo el libro que se llama Biblia, del Génesis al Apocalipsis, conoces los acontecimientos que van a ocurrir hasta el final. Y al conocer cuándo va a ser ese final según la profecía, ya no le dices, Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver esto que estamos viendo? No, vas a decir, no, lo que viene todavía va a ser peor. Y cuando venga esto, lo que viene va a ser lo mejor. ¿Te das cuenta ahora? Entonces, la respuesta para que la gente no se desespere en este mundo por causa del mal es haber estudiado el libro y estar preparado para ver todo lo que vas a ver como resultado de ese mal que ya se inició desde el cielo. Ya está. Así de sencillo. Entonces ya no vas a pasar por este mundo con preguntas que te van a abrumar, sino que vas a pasar por este mundo sabiendo cuál es tu trabajo y tu misión. ¿Cuál es tu trabajo y tu misión? Educa a los demás para que sepan la realidad de la vida. Eso es todo. Cuando todos en el mundo sean educados así, Satanás queda sin poder. No puede hacer nada cuando la gente conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces ya tiene las respuestas que Satanás quiere poner en la mente como duda para alejarte de Dios. A ver, recordemos, ¿qué cosa fue lo que hizo caer al hombre y a la mujer en el jardín del Edén? ¿Ah? ¿Qué fue? Claro, simple. Les puso la duda en contra de la palabra que Dios había declarado. Cuando estos dudaron, fue fácil pasarlos de su lado. ¿Viste? Ahora, Dios quiere que nosotros nos evitemos el mismo mal que nuestros primeros padres. A pesar de que estos no tenían la pecaminosidad, cayeron. ¿Eso qué indica? Que necesitamos estudiar la palabra de Dios y depender de Dios al 100% para podernos evitar permanecer en esa caída. El conocimiento de la verdad te va a evitar cualquier tipo de duda en el camino. Porque lo que pase en este mundo, mira, pase lo que te pase, ¿ya? Que sea lo peor que tú te puedas imaginar que te puede pasar en esta vida, ¿no es cierto? Cuando tú conoces la palabra del Señor, la palabra de Dios te dice que eso era parte del camino. Y por esa razón dices, eso solo es parte del camino. Tenía que pasar, tenía que darse, así que debo de seguir por el camino. Tu trabajo es, comenzaste el camino, llega al final, eso es todo. Muy bien, sigo leyendo lo que dice la lección. Lee Job 30:26, Jeremías 12:1, 13:22, Malaquías 2:17, Salmo 10:1. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué parece que los malvados siempre o al menos con frecuencia prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Bueno, sencillo. La respuesta es clara, ¿no? Porque el hombre no ha leído o no ha visto el mapa del camino y cuando está avanzando por la senda, se encuentra que hay espinas, se encuentra que hay fieras, se encuentra que hay serpientes. Y dice, ¿pero por qué? Si este camino me lleva al cielo, ¿por qué hay todo eso? Parecería loco, ¿no? Fíjate, en el camino ancho
no te encuentras nada de eso. En el camino ancho te encuentras discotecas, música, placeres, amigos, dinero, empresa. Todo eso te encuentras en el camino ancho. Pero cuando vas por el camino angosto te encuentras serpientes, te encuentras espinas, te encuentras escorpiones, te encuentras maleantes, todo. O sea, puro peligro. Tal parece que el camino ancho fue llevar al cielo y el angosto te llevará al infierno. Tal parece. Pero cuando vas a tu mapa te dice así es el camino. Así que vas a ir por acá, por acá, por acá y por acá para poder salir tranquilo del camino. O sea, hay una guía, pero cuando el hombre no la conoce, cuando no ha mirado su mapa, cuando es tan orgulloso que piensa que él solito se puede guiar en la vida, o es tan ignorante que no sabe que eso es lo que tenía que hacer, va a sufrir en el camino y va a tener cientos de preguntas como esta que nos plantea la lección, ¿no? Esas preguntas van a desaparecer en la medida en que conozcas tu mapa. Pero todavía vamos a profundizar un poco más. Lunes 10 de febrero. Hay muchas cosas que no conocemos. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Lee Job 38, 1 al 12, dice la lección. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Bueno, leamos un poco de lo que dice Job capítulo 38, verso 1 al 12, para tener una idea de lo que nos plantea la lección. Ya para el día martes es donde vamos a entrar a dar respuestas a todo esto, porque estos 2 días, el domingo y el lunes, son días de preguntas, y se han dado cuenta los que han estudiado la lección, donde más se está planteando el escenario del mundo, y por qué tantos males se ven y por qué las preguntas, incluso de profetas, en la Biblia, de hombres santos que hacían estas preguntas y que recibieron respuestas, ¿no es cierto? Y una de las máximas preguntas fue la de David, por eso quiero llegar más ahí antes que a cualquier otra. Pero leamos ahora Job 38, 1 al 12. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, verso 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Por qué dijo eso Dios? Por lo que estaba diciendo Job, ¿no? Había llegado un momento en que sus amigos lo habían presionado tanto que entonces, por medio de las palabras de Job, se daba a entender por qué pasaba todo eso cuando él no había hecho ningún mal. Pues lo cierto es que Job no se había portado mal. Lo que estaba pasando acá es que Job no veía lo que estaba sucediendo en realidad. Él no vio cuando Satanás fue al cielo y fue a decirle a Dios, no, solamente quítale sus cosas y vas a ver cómo te maldice este hombre. Nada de eso vio. Así que por esa razón reaccionaba así. No obstante, Dios sabía hasta dónde apretaba y sabía en qué momento iba a darle la victoria a Job. Pero entremos en su momento más crítico de Job, ¿no? Y Dios le responde, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Fíjate, las preguntas que Dios le estaba haciendo entonces a Job eran como para poderle hacer entender que hay un Dios en los cielos que controla y dirige con sus reglas y sus leyes todo el universo y todo lo que hay en la tierra. Y con eso le estaba diciendo, mira, yo sé por qué pasan las cosas en la tierra. Todo lo que tú tienes que hacer es esto, Job, que pregúntame y yo te voy a responder. Y es por eso que más adelante, en el final de su libro, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, otros me habían hablado de ti, de oídas te había oído. Pero ahora no, ahora yo mismo estoy conversando contigo.
ahora ya te estoy entendiendo. Cuando tú vas a la Biblia por ti mismo, para la búsqueda del porqué de la vida, ¿no? Porque no vas a decir, yo voy a la Biblia para buscar, a ver, las doctrinas por mí mismo. No, las doctrinas están establecidas. Todo lo que tienes que hacer es escucharlas para saber si son verdad. Lo que ya está establecido. Que quizás se puede encontrar algún detalle más, se puede encontrar. Pero en cuestiones de tu vida personal, de tu vida particular, debes buscar lo que la Biblia te dice para poder formar tu vida para la eternidad. ¿Comprendes? Eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora, sigamos profundizando en el asunto. Martes 11 de febrero, y aquí entramos en el meollo, diría yo, de todo. El teísta escéptico. Dios proclama en Isaías 55, 8 y 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Obviamente, Dios existe desde hace multimillones de años. Tú no puedes alcanzar su rastro. Todo lo que puedes hacer es aprender de lo que Él ya conoce. La experiencia de Dios es tan vasta que puedes estar seguro de que todo lo que te va a enseñar es lo correcto. Fíjate lo que decía el salmista David. Salmo 119, versículo 97 hasta el 100. Fíjate bien las palabras del rey. Salmo 119, versículo 97 hasta el 100. ¿Qué dice allí? Salmo 119, verso 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Fíjate en esas palabras del salmista. Es decir, gracias a conocer las enseñanzas de Dios, David tenía la experiencia suficiente de un viejito, de un anciano. Vale decir, él sabía qué es lo que tenía que hacer frente a la realidad de la vida. Y es por esa razón que David podía decir, cuánto amo yo tu ley, porque en ella he encontrado todas las respuestas. Ahora, todos sabemos que la vida se trata de preguntas y respuestas. Esa es la realidad, no es otra. No sé de dónde sacan otras realidades. La vida se basa en eso. Y cuando tú vas encontrándole respuestas a tus dudas, comienzas a formar la construcción de la casa de tu vida. Porque entonces ya sabes de qué se trata. Es ahí donde tú comienzas a preguntar, ¿no? ¿Por qué tengo que ir al colegio? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me tienen que hacer dar exámenes? ¿Por qué me tengo que sacar bajas notas? ¿Por qué mi papá no tiene plata como tiene el vecino? ¿Por qué no podemos ir a divertirnos como se van los ricos? ¿Por qué hay ricos y por qué hay pobres? ¿Por qué hay gente buena y hay gente mala? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué hay religiosos y hay ateos? Está lleno de preguntas. Y cuando se te van dando respuestas, tú vas tejiendo tu fe, tu creencia. Y sobre esa base vives. Tu personalidad se forma por tus conocimientos. De ahí que David decía, más que los viejos he llegado a conocer y a entender porque he seguido tus mandamientos. Lo que significa que todo el conocimiento de Dios es superior al del hombre y que por esa misma razón necesitamos depender de la enseñanza divina. ¿Comprendes eso? Y cuando Dios te haya enseñado el porqué de la vida y te enseñe cómo eres como humano y cómo funcionas, ahora vas a vivir tranquilo y satisfecho. ¿Por qué? Porque ya sabes que hay un conductor que te va a decir lo que hay que hacer para que todo te vaya bien. A eso que se le llama confianza en Dios. La confianza en Dios no se logra en un día. Cuando a la gente se le dice confía en Dios y te dice sí, confío en Dios, no, ni siquiera sabe lo que le estás diciendo, ni él sabe lo que está respondiendo. Confiar en Dios no es simplemente sentir que confías en Dios, no. Confiar en Dios significa que te has leído todo el libro y conoces qué tipo de Dios es Dios. Si tú no lo conoces a Dios como es y crees que Dios es como tu papá te ha dicho, como tu pastor te ha dicho, como en la iglesia lo escuchas, como el predicador lo dice, estás todavía en pañales.
Pero cuando tú conoces por ti mismo lo que se enseña del carácter de Dios en su palabra, todo cambió. Así que ya sabes, un punto clave. Muy bien. Una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos se llama teísmo escéptico. La búsqueda de Dios dentro de tu falta de conocimiento, ¿no? El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Ahora entramos al Salmo 73, y esta es la parte importante de todo el asunto, ¿no? Aquí es donde la lección puede convertirse en una trampa mortal si no la captas bien. ¿Sí? Así de peligroso. Fíjate bien en esto. Hay personas que están tan bien adiestradas, obviamente porque el mal existe, que te pueden decir dos cosas a la vez y que son opuestas y dejarte totalmente sometido a que dependas de ellos. Así de peligroso. El trabajo del control mental es peligrosísimo. Y hay algunos que se han adiestrado para hacer ese tipo de cosas, de tal manera que son capaces de enredar a la gente en cosas que son sencillas. Por ejemplo, veamos esto. Leamos lo que dice el Salmo 73. Y quiero que sigamos todos la lectura hasta el punto en el que vamos a llegar al que plantea la lección. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice el salmista, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, es decir, no se desesperan, ¿verdad? Todo lo tienen listo, ya te ha pagado el seguro, todo, pues su vigor está entero, ellos mismos están sanos, fuertes, ¿no? No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Verso 12. He aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira lo que decía el salmista David, ¿no? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, en lugar de que me vaya bien, me ha ido mal. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y si tampoco me puedo volver como ellos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, ¿cuál es el equilibrio? ¿Qué pasa en este mundo? ¿Por qué es así? Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué cosa había en el santuario de Dios? ¿Te acuerdas? ¿Qué había? El Evangelio. ¿En forma de qué? De figuras y de símbolos y profecías. En el santuario se habla acerca del perdón del pecado, se habla del pecado mismo en sí y se habla de la restauración a través del holocausto, por medio del fuego que quema la pecaminosidad. Y se habla en el día de la expiación acerca de la profecía del origen del mal con Azazel y de Jesucristo viniendo a conquistar a Azazel, a derrotarlo, dominarlo y recuperar a la humanidad. Y al final terminar destruyendo por completo el mal. Es decir, en el santuario tú puedes encontrar todas las respuestas al porqué de la vida. ¿Comprendiste? Fíjate que en tiempos antiguos, Satanás, para hacer la competencia, inventó los templos egipcios, asirios, babilonios, etc., con la finalidad de que cuando tú entraras en esos templos encontraras las respuestas a la vida. O sea, cuando tú entrabas al templo de los egipcios, del faraón, veías todas las imágenes, figuras, símbolos que habían ahí, todo tenía un significado.
Y ahí estaban las respuestas para todas tus dudas. Ahí eran educados entonces los hijos de los faraones, los grandes, los poderosos, para que supieran cómo enfrentarse a la vida. Al pueblo no lo llevaban a esa educación porque ellos eran simplemente la mano de obra, ya que estos imperios eran totalitaristas, donde el gobernante, al igual que Satanás, busca el dominio, mientras que todo el pueblo sea igual de pobre, humillado, arrastrado y sometido. Y eso mismo se veía en estos imperios, como lo que Satanás quería e hizo en el cielo con sus ángeles, ¿no? Pero en fin, el hecho es de que cuando David entró a este santuario, en el de Dios, comprendió todo lo relativo a la vida. Y dijo, comprendí todo. Regresemos al texto. Miren lo que está diciendo ahora acá. Regresemos al texto donde nos hemos quedado. Salmo 73. Verso 17. Escúchalo bien, Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué le pasó? Dice a David. Comprendió. No dice la mitad comprendí y la otra mitad todavía me faltaba buscar. No dice eso. Ahora, quiero que leas lo que dice aquí la lección. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Hasta que entró en el santuario que proporciona parte de la clave para el problema del mal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la lección? Mira, eso no dice David. David dice que él comprendió todo. Entré al santuario, dice, y comprendí el fin de ellos. Es decir, todo lo que les pasaría. Todo. Pero la lección no dice eso. Dice, comprendió parte de la clave para el problema del mal. Eso no es verdad. Ahora, fíjate esta forma psicológica de controlar la mente, de que después de que te citan el texto, te dan el capítulo y el versículo, lo estás leyendo tú y en tu cara te están diciendo lo contrario de lo que dice el texto. Y si tú crees eso, entonces viene acá la pregunta, ¿y dónde está lo que falta? Porque si acá dice que proporciona parte de la clave para el problema del mal, la pregunta es, ¿dónde está lo demás? ¿Dónde encuentro lo demás aparte del templo? ¿Dónde dice David? No dice. Él dice que ahí está todo. Entonces, ¿sabes qué es lo que te queda ahí? Tú terminas diciendo, ¿será que ellos han descubierto algo más y todavía no nos lo han dicho? ¿Y ellos quiénes son para saber lo que ni David sabía y no comprendió? ¿Quiénes son estos que ponen eso? ¿Cuál es el propósito de enredar la mente con eso? Y de dejarte una duda como para decir así, ya, no basta con que yo vaya a la Biblia, porque la Biblia es el santuario ahora, ¿no es cierto? Ahí encontramos todo lo que es en la simbología. Entonces tú llegas a un punto donde dices, o sea, no todo está en la Biblia. ¿Dónde voy a encontrar eso? Tengo que ir con ellos. Ya te hicieron su esclavo. Así de peligroso es cuando viene el enredo. Es por eso que tenemos que estar al tanto de lo que dice el escrito está. Ir con la realidad de lo que está pasando. David vivía la realidad, veía la realidad del mundo y encontró las respuestas en la palabra de Dios. De lo contrario, no podrás encontrarlas. Así que entonces ya encontramos aquí un punto que si tú lees la lección sin captar lo que está diciendo y sin estudiar lo que dice la Biblia, llegarás a conclusiones erradas. El entender así como dice la lección es vivir más desesperado que te puedes suicidar tan solo por haber leído eso, porque no vas a encontrar la respuesta real para tu vida. Ya que allí hay un juez justo, sigue diciendo, que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Muy bien, aquí hay ciertos puntos que no coinciden con la realidad de lo que enseña la Biblia. Vamos a seguir analizando. Salmo 73, 16, 17. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. En el santuario se comprende todo el evangelio de la salvación, lo que acabo de decir, ¿no? Allí se menciona el origen del pecado, sus consecuencias, el enfrentamiento entre el macho cabrío por Jehová y el de Azazel que representa a Satanás. Se ve cómo terminará el mal en el fuego del fin. Allí se comprende que Satanás es el originador de todos los males, que Satanás significa adversidad. Al estudiar sobre Satanás se comprende a las claras que el mal se originó en la decisión que él tomó. Él dijo, ya lo decidí, y su decisión fue rebelión contra el gobierno del cielo. Esto es interesante de comprender. Fíjate bien, resulta que cuando se inicia todo el mal, Satanás, que es el adversario, decidió hacer guerra contra Dios, y ahora Satanás astutamente te dice, cuando leas la Biblia no hables mucho del diablo, no hables mucho de Satanás, no lo exaltes, te dice. No es eso, lo que pasa es que él no quiere que tú conozcas quién ha sido él y cómo ha iniciado la rebelión en el cielo. ¿Te diste cuenta? Si no estuviera en la Biblia todo eso, podríamos decir, no, pero no está en la Biblia, pero está en la Biblia. Ahora, eso no queda ahí. Ahorita vamos a entrar en el santuario en estos días, ¿ya? Como David entró, en su tiempo David tenía el santuario terrenal aquí en la tierra, así que entonces David fue y entró hasta el santuario y comenzó a investigar en el santuario mismo. Pero ahora ya no tenemos el santuario de Moisés, ya no está el santuario hecho por Salomón, ya no está el santuario que se restauró después de que los israelitas regresaron del cautiverio. Ya no tenemos el santuario que existió en tiempos de Herodes, porque ya fue destruido en el año 70. Entonces, ¿dónde voy a ir? Y ahora cuando voy a la Biblia, ¿qué parte de la Biblia tengo que tomar para saber que estoy en el santuario? ¿Cuál es la parte que tengo que leer? Porque si me voy desde el Génesis al Pentateuco completo, me voy a encontrar con el santuario de Moisés. ¿Cómo puedo entrar al santuario ahora y comprenderlo de ahora? Eso es lo que tenemos que entender ahora. Mira, esto significa que nada de lo que se le mostrara lo convencería. Dios creó seres libres para que los sirvieran inteligentemente basados en las enseñanzas de amor de Dios. Justicia y juicio, misericordia y verdad. Salmo 89, 13 y 14. Estamos yendo desde la base, desde los orígenes. ¿Cómo es el gobierno de Dios para que comprendamos la realidad del momento? Pero Lucifer tomó la decisión de no servir más a Dios. Él fue claro en decir que odiaba a Jesucristo y odiaba su ley. Los ángeles debieron darse cuenta de su odio por Dios, que era suficiente. Este pecado de odio era suficiente para darse cuenta de su actitud y no hacerle caso. O sea, si alguien te dice, mira, yo lo odio a Dios, no lo soporto, ya no le creo nada. ¿Por qué? Pues me está diciendo porque lo odia. Entonces va a hacer cualquier cosa por su odio. Todo lo que diga va a ser puras mentiras porque odia. Imagínate, si una persona odia a otra persona y todavía te dice así, es que yo odio a esa persona, entonces va a hablar cualquier cosa contra esa persona porque la odia y todo lo que diga ya no es creíble de él. ¿Te diste cuenta? Por eso basta con que Satanás dijera que odiaba a Jesús, debió ser suficiente para que nadie le creyera. Sorprendentemente, hubieron ángeles que lo apoyaron porque él ya los había malogrado antes. Vamos a ver cómo. El odio puede generar todos los males, calumnia, difamación, mentira, engaño, etc. Eso fue lo que dio comienzo al mal. Lucifer quería quitarle a Dios lo que era de él. Primero, su trono. Me sentaré en el trono de Dios, dijo Isaías 14, 12 al 14. Luego su poder, seré semejante al Altísimo. Luego a su gente, sus ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Fue ángel por ángel con todo su fardo de calumnias. Dios no intervino cuando bien lo pudo hacer, pero dejó que se manifestaran los intentos de los corazones de ellos hasta que cada quien tomó parte en su lugar. ¿Qué cosa dice que pasó en el cielo? Satanás codició lo de Dios, la propiedad privada, ¿no? No, ¿por qué tiene que ser solo de Dios? También los ángeles tienen que ser en parte míos, también tiene que ser en parte el trono de Dios. Todo quería, codiciaba. No era su trabajo. Satanás no tenía que buscar nada más allá de su capacidad. Él era un ser creado y debía dejar que el ser que creó a todos debía de seguir gobernando, porque por algo los creó. Era sumamente fácil de entender eso.
Pero él no quiso. Él quiso lo de Dios, codició. Si Dios le hubiera permitido ser otro Dios a él, éste no hubiera podido jamás tener la capacidad de Dios, porque no tenía la edad de Dios. Así que entonces cuando Dios le negó el que él pueda ser otro Dios, lo hacía por su bien. Lo más feliz que lo iba a hacer a Satanás en su vida era ser lo que él era, y no más de lo que era. Eso era todo. Si él vivía su realidad, lo hacía perfectamente bien porque sus capacidades se hubieran desarrollado al máximo dentro de su esfera. Pero codició una esfera la cual nunca podría alcanzar. Pero bueno, así fue. Si Lucifer tenía algo contra Dios, ¿qué debió hacer? Debió irlo a buscar en lugar de utilizar a otros para atacar al reino de Dios. ¿Qué debió haber hecho Satanás? ¿Por qué iba ángel por ángel a meterles cuento? Si Satanás hubiera sido legal, si Satanás tuviera la razón, no hubiera hecho eso. ¿Sabes qué hubiera hecho? Hubiera ido a enfrentarlo directo a Dios para demostrarle que Dios estaba equivocado. Pero no, acá ya se veía su mal fin. Más aún, Lucifer manifestó así desde el principio su cobardía. Esto debió ser suficiente para rechazarlo. Pero los ángeles que le oyeron manifestaron que tenían su mismo espíritu, por algo lo oyeron. Él ya los había llenado contra Dios y reaccionaron así por haberlo oído. Ellos sabían las leyes del cielo y conocían cómo debían actuar con Lucifer, que no debieron haberlo oído, sino mandado a enfrentar directo a Dios. Ahora, los ángeles cuando estaban escuchando los chismes de Satanás, debieron haber cumplido con la regla. ¿Cuál? Vete a hablar con Dios. ¿Qué cosa quieres con nosotros? No, pero que miren, no, tú puedes decir todo lo que sea, pero díselo a Dios, pues. No te aproveches. Pero no lo hicieron. ¿Qué cosa hicieron? Comenzaron a oírlo. Y ahí fue su mal. Entonces los había hechizado haciéndoles creer que eran lo bastante sabios como para no necesitar de Dios, pues eran perfectos, según él les había dicho. Así se tomó el lugar de Dios para ellos y comenzó a luchar por quitar la propiedad privada que no le correspondía. Se vino a la tierra para tomársela para él. Desde entonces sus seguidores han venido haciendo lo mismo en el mundo. Lo mismo ocurrió en días de Coré, Datán y Abirán. Codiciaron lo que Dios le mandó a Moisés y Aarón que dirigieran al pueblo y que los recursos que le pertenecían a Dios se les entregara para llevar adelante la proclamación de su evangelio al mundo pagano. Su reclamo fue una mentira, porque Moisés dijo, ni un asno he tomado de ellos. Fíjense ahora, resulta que Dios había puesto a Moisés y Aarón porque les dio su palabra y ellos la recibieron para que ellos pudieran conducir a los que vinieran después en esa palabra, para que supieran cuál era el camino de Dios. Pero ahora, en medio de todo esto, esta gente que venía después de ellos se atribuyó algo que no le correspondía. Quisieron ellos también dirigir al pueblo y decir lo que había que hacer. Y con ese fin se fueron a todo el pueblo para meterle cuento contra Moisés y Aarón, que era la única forma de hacerlos caer. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron a hacer toda esa tarea, estaban saliendo de su labor que Dios les había dado a ellos. Por eso Moisés les dijo, ¿es poco que Dios os haya dado el ministerio para que ustedes trabajen en el santuario? Que vengan ahora a nosotros y nos reclamen. Déjennos trabajar, en otras palabras decía Moisés y Aarón. Ustedes tienen sus cargos, trabajen en sus cargos. ¿Por qué quieren los nuestros? Es como en el mundo de hoy, ¿no? Que se reclaman los mismos derechos y se dice, no, las mujeres con los mismos derechos de los hombres. Pero si ya vienen a tomar lo que hacen los hombres, ahora los hombres van a tomar otra cosa. ¿También van a ir ahí? Y cuando vayan ahí y digan, no, pero queremos derechos iguales que ellos, muy bien, vienen ahí donde están ellos suben más allá, ¿también van a ir ahí? ¿Hasta cuándo va a ser la pelea? ¿De nunca acabar? No tiene ningún sentido. Lo mismo estaba pasando acá. Ellos debieron de actuar dentro de sus funciones. Ya era un gran privilegio que Dios los hubiera podido poner trabajando en el santuario. Pero no. Ellos querían el puesto de los otros. Supongamos que les hubieran quitado el puesto a Moisés y Aarón. Vamos a suponer. Entonces Dios hubiera dicho, ya, les han quitado a Moisés y Aarón, ya, no se preocupen, les voy a poner más arriba ahora. Y desde ahí van a conducir ustedes. Igualito hubieran reclamado diciendo, queremos también ahí. ¿Pero por qué?
No tiene sentido. Cada uno tiene un trabajo y debe ser eficiente en su labor. Entonces Moisés y Aarón, que querían serle eficientes a Dios, dijeron, momentito, ellos no nos van a quitar el cargo. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado un cargo, queremos ser eficientes en él. Vamos a demostrar que hacemos lo que Dios pide. ¿Y por qué los otros querían interrumpir? Que demuestren en su lugar lo que hacían, lo que Dios pedía. Cada quien en su sitio. Pero no quisieron. ¿Y qué pasó? El pueblo solo llevaba lo que Dios mandó en diezmos, ofrendas, pactos y donativos a Moisés y Aarón. Pero ellos hicieron creer que Moisés y Aarón pedían para ellos. Si ellos tenían algo contra Moisés y Aarón, ¿por qué no fueron con él? Moisés los mandó llamar, pero ellos dijeron, no iremos allá. Fíjate en esto. Ellos solo estaban cumpliendo con lo que decían las reglas de Dios. Tenían que traer todo lo que era la parte económica para Moisés y Aarón, porque ellos tenían que conducir a la nación, ya que Dios les había dicho a Moisés y Aarón qué es lo que se tenía que hacer. Solo ellos conocían eso. Entonces, los demás cumplían su parte cuando traían lo que correspondía. Si no se los llevaban a ellos, la pregunta es, ¿a quién se lo iban a llevar? Porque Dios igualito les iba a reclamar. Y si estos no tenían dónde llevar, Dios les iba a decir, bueno, están robándome mi plata. Traigan acá. ¿A dónde? Al santuario, pues. Pero Señor, no queremos que Aarón esté. ¿Quién quieres que esté entonces? ¿Tú? ¿Quién quiere estar? ¿A quién me vas a poner tú? ¿Tú me vas a decir a quién? ¿Tú vas a dar la orden ahora? No tenía sentido. Querían que se hiciera lo que a ellos les parecía mejor. Creían que ellos tenían mayor capacidad que Moisés y Aarón como para decir, no, es que ellos lo hacen mal, yo lo podría hacer así. No, no se trataba de eso, se trataba de a quién Dios había entrenado para hacer esa tarea. Pero no quisieron aceptarlo. Mira, fíjate bien en todo lo que está pasando en esta historia. Números 16, 13 y 14 nos dice cuál fue la respuesta de estos hombres ante el llamado de Moisés. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Estaban mintiendo. Mira, nos has sacado de una tierra de leche y miel. ¿Egipto era leche y miel? Estaban mintiendo. Ahí no tenían ni qué comer. Eran esclavos. Pero miren hasta qué punto es la mentira para querer hacer creer lo que no es. Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Pero sí querían llenar al pueblo de odio contra ellos. No vamos a subir a hablar contigo, lo que vamos a hacer es seguir chismeando para que el pueblo te odie. Y a estos pues estaban totalmente desviados. ¿Por qué les pasaba eso? Porque no querían trabajar donde se les había dado. Mira, si Dios le hubiera dado a Coré, Datán y Abiram la tarea de Moisés y Aarón, te aseguro que no la cumplían, no lo hubieran hecho. No se hubieran... Esto es fácil de darse cuenta. Fíjate cómo, el carácter, cómo se conoce de una persona. Fíjate en esto. Cuando Moisés y Aarón decían al pueblo, tienen que traer esto que Dios pide, tienen que hacer esto que Dios pide para que le sean santos a Jehová vuestro Dios. Muy bien. Si Coré, Datán y Abiram hubieran estado en el gobierno, no hubieran hecho que se cumpla nada. Hubieran dicho, pero ¿por qué Dios pide tanto? Pero también está pidiendo ya pacto, que también donación, también diezmo, también tanto pide. Es de hecho, si eso es lo que le estaban reclamando a Moisés, ¿ves? No hubieran hecho cumplir nada de lo que decía Dios. Entonces Dios sabía que los capazotes aquí eran Moisés y Aarón, no los que eran cobardones como para decir, hay que ponerse del lado del pueblo en lo que él quiere. Aarón ya había demostrado debilidad una vez, pero había aprendido la lección, cuando por causa del pueblo se había sometido a lo que el pueblo le pidió. Eso demostró que Dios no quería ese tipo de gobernantes. Quería alguien que, como Moisés decía, así dice Jehová y punto. Así era como se tenía que avanzar. ¿Ahora te das cuenta? Este error siempre se va a ver. Aquellos que no tienen experiencia en la obra y que solo vienen después y ven las cosas como según sus ojos las ven, señalan, critican y hacen mal las cosas, no tienen carácter. Ahora, fíjate, todo lo que estamos entendiendo ahí dentro de ese santuario, con todo lo que estaba pasando, pero eso no es todo. Seguimos leyendo.
El pueblo, al igual que los ángeles que cayeron en el cielo, prefirieron tomar su decisión de parte de ellos en lugar de enviar a los malos dirigentes acusadores con Moisés. Prefirieron pensar que así era para tener un pretexto de regresar a Egipto. Prefirieron ponerse de parte de ellos, no porque tenían la razón, sino porque eso los iba a hacer regresar a Egipto. Está bueno regresarnos allá. Interesante, ¿no? Pero decidieron el mal porque codiciaron lo que le pertenecía a Dios, la propiedad privada y ajena. Este mal se ha desarrollado por parte de emperadores y reyes y magnates que no temían a Dios, pues los que temían no actuaban así. Aprovechándose de la imposición de la idea de que todos debían compartir, ellos se adueñaron de lo que les correspondía a quienes honestamente trabajaban y ganaban con esfuerzo. Eso era lo que pasaba en esos imperios totalitaristas. Decían, tenemos que compartir todo lo que se tiene. Y astutamente, ¿qué hacían estos emperadores? Le quitaban todo a los más ricos, a los más grandes, para adueñarse de ello, sobre texto de que lo iban a compartir con los demás, cuando jamás se vio eso en la historia. Tú lees la historia y no pasó así. Los emperadores comenzaron a acaparar todo, más bien sometiendo al pueblo. Totalitarismo, por eso se llama, ¿no? Muy bien. Entonces estos luego se volvían arrogantes cuando ya se hacían ricos y poderosos. Fíjate, se hacían ricos y poderosos quitándoles a los demás que eran antes ricos, ¿no? Y luego se volvían arrogantes como Satanás y querían dominar sobre todos, tomando los reinos y haciendo de lado a los honestos que luchaban y se esforzaban por obtener riquezas legales. Así, los ricos deshonestos odiaban a los ricos honestos. Eso era una lucha de poderes, si te das cuenta. Desde el cielo ya se vio lo mismo. Es decir, estos que se habían hecho ahora ricos eran de los que David hablaba. ¿Cómo estos se vuelven tan arrogantes? ¿Cómo estos llegan a abusar? Porque no te olvides que David también era rico. Así que, ¿cómo podría ser que un rico esté hablando así? Tú dirías, un momentito. Que yo sepa, David tenía su palacio. Que yo sepa, tenía oro y plata. Que yo sepa, su hijo Salomón fue el más rico que había. Así que, ¿de qué está hablando acá David? ¿Con qué cara se atreve a decir? Porque yo veía que los ricos se hacían tan ricos, aprovechadores, más bien se aprovechaban de la viuda, del huérfano, del necesitado. ¿Por qué decía eso David? Porque habían los ricos que servían a Dios y estaban los ricos que servían a sus intereses personales, que se habían adueñado. Eran ricos deshonestos porque habían robado a los demás en su nación y se habían aprovechado, y contra esos hablaba David. Así que tenemos que saber discernir. Hay que estudiar por eso las Escrituras y ver la realidad de lo que estaba pasando con esos imperios salvajes. Por eso es que Dios permitió que esos imperios pasaran a la historia y los muestra como fieras. Así se deja notar. ¿Para qué? Para que des cuenta de cómo eran por la actitud animalesca que poseían. Muy bien, pero eso no es todo. Sigue diciendo más. David tenía muchas riquezas y parecía raro que dijera lo que escribió en Salmo 73, pero él hablaba de estos arrogantes ricos que se habían alzado de nada y codiciaban lo ajeno, lo que Dios bendecía. No entendía cómo Dios permitía esta injusticia, pero entendió todo esto al entrar en el santuario donde estaban los símbolos de la palabra de Dios y vio el origen del mal, que en el cielo permitió Dios todo esto para que cada quien tomara posición de parte de lo justo o lo injusto. En el cielo Dios permitió que Satanás, a pesar de lo que estaba haciendo, continuara. Cualquiera diría, algo esconde Dios, que Dios no dice nada, que no le pone fin a todas estas mentiras. Lo está calumniando, está diciendo de todo contra Dios. De repente es verdad, porque Dios no dice nada. Quien calla otorga. Parecía. Nada de eso. Dios tenía que dejar que se manifiesten todos quién de veras estaba con él y quién no lo estaba. Y si del cielo se hubiera reducido, no la tercera parte, sino casi toda la parte de los ángeles, y solo hubieran quedado un poquito de ángeles, Dios hubiera dicho, es todo lo que necesito. No le interesaban los números, le interesaba saber la lealtad. ¿Te das cuenta ahora? Por eso mismo sucede lo que pasa en la tierra hoy. Dios permite que Satanás haga de todo. Está callado, no dice nada. ¿Por qué? Porque se tiene que manifestar cada intento de cada corazón.
No es lo que nos parece, es lo que Dios conoce. Y ahora, ¿cómo puedo entrar hoy en el santuario? Hoy el santuario está en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el 22. En este se explica el porqué del mal desde el cielo hasta hoy y el fin del mundo. Los que entienden este libro como David quedan satisfechos. Fácil, ¿ve? Mira, el libro de Apocalipsis te habla del santuario, de cómo en el capítulo 4 se ve el trono de Dios, a Jesucristo en el capítulo 5 que se acerca hasta el anciano de días, y en el capítulo 6 hasta el capítulo 22 se ve abierto el santuario que nos muestra todas las cosas que están ocurriendo en el mundo y el porqué de lo que se está viendo hoy. ¿Viste? Cuando estudias todas esas profecías, ya conoces que los ricos que ahora llevan al mundo al sufrimiento, a la maldad, son los ricos que se han apoderado de lo que no les pertenecía. Y que aquellos ricos que buscan el bien son aquellos que saben que ellos han recibido de Dios y que ellos tienen que utilizar lo que tienen para el bien de la causa de Dios. ¿Te diste cuenta? Y en ese mundo están todos los demás, toda la demás gente que tiene que estar al tanto, al conocer el Evangelio de cómo se dan los movimientos, porque la Biblia nos habla de grandes poderes que existirían para los últimos días, representados por el dragón, representados por la bestia y representados por el falso profeta. Y necesitamos tener una vista con colirio que pueda ver exactamente los movimientos finales que se van a dar, para saber de qué lado estarás. Muchos se confundirán para estos últimos días, pero los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Solamente los que siguen el mensaje de la verdad presente del tercer ángel comprenderán todos los movimientos. Los que no siguen la verdad del mensaje del tercer ángel y solo tocan con la punta de los dedos las profecías, confundirán las cosas y verán todo al revés. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, unge tus ojos con colirio para que veas ese llamado de Dios, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer eso? Sigue al pie de la letra lo que está pasando dentro de la proclamación del tercer ángel y estarás en la luz. Jesús nos había prometido: andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Así que tenemos que hacer eso. Bien. Miércoles 12 de febrero, ahí fue el centro de nuestra, el meollo, por eso le dije, las respuestas a todo lo anterior, ¿no? Ahora entramos en un nuevo punto, la defensa del libre albedrío. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío, nos dice la lección. De acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. ¿Por qué, sin embargo, otorgaría Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Muy bien. El libre albedrío, ¿no?, es la capacidad que la persona tiene de elegir lo que desea, ya sea lo bueno, ya sea lo malo, por elección propia. Pero el libre albedrío a veces ha sido confundido. Vamos a ver cómo. Escúchalo bien. El libre albedrío da la capacidad al ser creado de poder elegir, de manera que para que esto funcione es necesario que haya alternativas, donde libremente la criatura decide qué camino tomar. Pero Dios también hizo provisión para evitar una mala decisión en eso. Deuteronomio 30, 19. Fíjate lo que dice allí para que lo puedas comprender. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Es decir, el libre albedrío solamente va a funcionar cuando hayan alternativas para elegir. Porque el libre albedrío no es, te pongo mis reglas y tú eliges, a ver, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Quieres seguir mis reglas o no? No, eso no tiene ningún sentido. Eso es un error. No es, pongo mis reglas y se acabó el asunto. No. Hay reglas que te van a decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y sobre eso recién elige. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué significa eso?
Mira lo que está haciendo Dios, ¿ah? Yo pongo los dos caminos, dice. Este es este camino y este es otro. Y te explica lo que hay en los dos caminos. Ahora te dice, elige. Yo te indico, elige la vida, pues para qué, por lógica, porque ahí está la vida. Otra cosa no te va a dar. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El hombre solo puede elegir, su libre albedrío solo puede funcionar cuando le hayas hablado de los dos lados para elegir uno. O de 3, 4, 5 lados, pero para que tenga elección. Muy bien. Hay personas que dicen, deja que el niño cuando él quiera busque la Biblia y busque a Dios, no se lo impongas. Eso ya sabemos porque es las palabras del mismo diablo, ¿no? Ese se las sabe todas menos las buenas, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dicen eso a una persona, le están engañando. ¿Por qué? Porque ese chico cuando llegue a la adolescencia, ¿qué va a elegir del bien y del mal? Dime tú, ¿ah? ¿A qué le va a llamar bien? ¿A qué le va a llamar mal? Ah, bien, bueno es elegir mis estudios, ayudar a mi papá y a mi mamá, y cuando ya estén viejitos yo entonces también acordarme de ellos. ¿Ves? Yo conozco lo que es el bien. Eso es lo que le han dicho. No, el bien es lo que dice la Biblia. Ah, ahora todo cambia. Es verdad que vas a ser un buen estudiante, es verdad que te vas a acordar de tus padres hasta el fin, etc. Todo puede ser, muy bien. Todo eso va, pero con la Biblia. Entiéndelo. Todo eso es la realidad de Dios. Entonces, todo eso lo vas a comprender en el contexto de la realidad, del pasado, del presente y del futuro. Cuando te hayas leído toda la Biblia, ahora tú ya sabes una alternativa. Y la otra alternativa es el mundo, es lo de Satanás, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya tienes las dos alternativas como Adán y Eva, tú eliges ahora. Usa tu libre albedrío. Ahora lo vas a saber utilizar porque ya conoces pues las dos ofertas. Pero si tú nunca has leído la Biblia y te dicen, elige, ¿qué cosa quieres? ¿Quieres la religión o quieres el mundo? Lo lógico es que digas el mundo, pues ahí están las chicas, la diversión, los chicos, ahí está el dinero, el trabajo, la empresa, voy a ser alguien famoso, se van a postrar ante mí, se van a arrodillar, me van a decir que soy el mejor, el más guapo, el mejor cantante, el mejor artista, el mejor director de banco, etc. Entonces te ilusionas, te haces castillos en el aire. ¿Cuántos jóvenes pasan por la vida encastillándose nada más? Fíjate, dice, voy a ser un gran empresario, voy a ser un gran ingeniero, voy a ser un gran arquitecto, voy a tener todo el dinero que pueda, me voy a hacer mi mansión, voy a vivir en Miami, voy a irme a Dubái. Estos soñadores, estos no sirven para nada, están en la calle. Pero cuando escuchan eso, lo primero que, este está loco, ¿qué está predicando? ¿De qué está hablando? ¿Está volviendo qué cosa que a los chicos? ¿Conformistas? ¿Qué? ¿Retrasados mentales? ¿Que no busquen nada? ¿Que no aspiren? ¿Ves? Hablas barbaridades porque no conoces la otra alternativa. Eso pasa siempre. O sea, un niño que no ha ido al colegio, cuando tú le dices 3 más 3, 14. Ese es el error humano. Es que Satanás ha creado una ilusión donde existe su bien y su mal a su antojo. Y cuando te ha encerrado en eso te dice, a ver, ¿qué cosa es lo bueno que tú buscas tanto? Y tú le dices, momentito, yo no voy a hablar en tu terreno. Vamos donde esté el árbol de la vida, con la Biblia en la mano, y acá vamos a hablar del bien y el mal. ¿Sabes qué te dice el diablo? Ah, fanático, metido en su vida. ¿Ves? Te han malogrado el cerebro porque solo tú eres pura Biblia. Y la realidad, y lo que es el mundo, y el trabajo, y el desarrollo, un día te vas a casar, los hijos, ¿qué les vas a dar de comer? Parece que él fuera el bueno que te estuviese hablando bien. Es un diablo completo, por eso habla así. Y tú dices, pero eso me dice el profesor, mi papá también me dice eso, hasta el pastor me ha dicho eso. ¿Ves? El diablo se ha metido en varios y no te has dado cuenta. Parece duro lo que estoy diciendo, pero es la pura verdad. Eso es lo que ocurre. O sea, tú estás sin la otra alternativa. Pero cuando tú lees la Biblia y lo escuchas a Dios, te sientas a los pies de Cristo, que es lo mejor que puedes hacer en tu vida, porque este mundo solamente es pura miseria. ¿Ah? Entonces encuentras la sabiduría de un Dios. Y cuando te has terminado la Biblia, ya tienes la otra alternativa.
Ahora sí recién se te puede preguntar con inteligencia y con justicia, ¿cuál camino quieres seguir? ¿El de la Biblia o el que te ofrece del bien y el mal el mundo? Tú eliges. Y como ya has leído y conoces, lo más lógico que vas a hacer, porque tu inteligencia te lo va a decir, es: sigo la Biblia. Ese es mi camino y punto. Entonces el diablo te va a decir: ya, vas a seguir tu camino. Ese, ya, muy bien. Prepárate porque te voy a enfrentar a golpe, puñete, patada, con todo te voy a dar. Pero como tú conoces la palabra, Dios te va a poner bien, con todo el armamento, para poder enfrentar a ese demonio que es la serpiente antigua. Muy bien, ya tienes la idea. Eso es libre albedrío. No hay otro libre. Esos que hablan de libre albedrío hablan a la volada, ¿no? Nunca han leído la Biblia, no conocen las profecías, nada les importa de la Biblia casi. Y te dicen: pero Dios también dice que hay el libre albedrío, ¿eh? Así que por favor, no me vengas con tu Biblia acá, no me estés predicando porque hay libre albedrío. Esos son los más esclavos de toditos, no saben ni lo que hablan. Hablan simplemente porque tienen lengua y boca. No saben nada, son cero a la izquierda. Culpa de esos hay ateos en la tierra. Y a veces, por desgracia, ese tipo de individuos están en los puestos más altos. Están como directores de grandes empresas. Ese tipo de gente que no sabemos cómo llegaron ahí, pero ahí están y son los que dirigen. Esos son los catedráticos. Ese es el profesor de tu escuela, es el director de tu colegio, es el pastor de tu iglesia, el más conocidito y a quien más aman todavía. Es increíble. Así está el mundo. Dio enseñanzas a sus criaturas Dios para que supieran por qué debían siempre elegir lo correcto, de manera que no había excusa para tomar una decisión errada. Lucifer tuvo que decidir el mal sabiendo lo que era el mal. Se rebeló. Según la Biblia lo hizo por engreimiento, ya que se llenó de vanidad e iniquidad, es decir, se llenó de pensar en lo opuesto de lo que Dios decía. De lo que decía él, de dónde le vino a él ese deseo a su cabeza. Bueno, eso es inexplicable hasta el día de hoy, ¿no? Ese es un misterio, porque si dijéramos por esto le vino, ya le estamos poniendo pretexto al pecado. No, simplemente era su libre manera de pensar. Eso nunca te olvides, por eso se llama libre albedrío, ¿eh? Porque él ya conocía el bien, no puedes decir que en él no había eso, sí había, ¿eh? Y entonces él decide. En su cabeza se le mete eso. ¿Cómo se le metió? Es porque tiene libre pensamiento. Pero eso no era base para pecar. No había razón. Así que por gusto se trata de buscar en eso un pretexto, ¿no? Pero Dios no censuró el libre pensamiento, ¿ves? Sino que hizo provisión para que, aunque estos pensamientos entraran en la mente, sus enseñanzas aclararan el camino seguro para no caer en el error. El libre albedrío exigía que hubiera explicación para que las criaturas no se desviaran, y eso hizo Dios. Es decir, Satanás conocía muy bien lo que estaba haciendo, y Dios con sus enseñanzas podía destrozar todas las ideas de Satanás con facilidad, y sí que lo hizo. Pero Satanás, como era engreído, a pesar de que Dios le dijo que estaba mal, él dijo: no me interesa. Y todos los ángeles, pero Lucifer, date cuenta, está mal. Mira, Dios te acaba de demostrar todo lo contrario. Sí, no tiene la razón, él habla porque cree. Así te hace creer, ya te convenció, ¿ves? Cuando él muy bien sabía que Dios tenía la razón. Así que ese fue su pecado. Eso era insoportable en el cielo. Una cosa es que Lucifer, engañado y equivocado, hubiera creído lo que creía. No. Lucifer no estaba más engañado. Dios había dejado en claro las cosas con él. Así que sabía lo que estaba haciendo. Él se rebeló por la fuerza. Hubo una gran batalla en el cielo por eso. La trampa del diablo al hombre fue hacerle creer que Dios no podía ser el único que enseñara las reglas de la vida, que había que oír a las dos partes, ¿no? Ese fue el engaño ahora del diablo. Momentito, ¿no? Tú no puedes seguir solo lo que Dios te dice. Muy bien, tienes que escucharnos a los dos, a él y a mí. Astuto, se las sabía todas, ¿no? No había nada más que escucharlos y ya todo estaba claro.
Ya sabían las dos posiciones. Los ángeles ya habían escuchado sus chismes y cuentos. ¿Qué más querían ya? Pero en fin, ya los había hechizado. Porque cuando ya están hechizados ya es por gusto. Ya el hechizado siempre te va a decir, no, que tienes que oír pues a las dos partes. ¿Por qué? Chismosito eres. ¿Qué cosa quieres escuchar? Ah, ¿ves? No querían que Dios se enfrentara con Satanás directamente. Él no quería hacerlo. Él sabía que iba a perder. Su rebelión fue tremenda, ¿no? En fin, a la vez que presentaba a Dios como egoísta y malo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Hay que escuchar a las dos partes, pero Dios es malo, no lo vayas a escuchar. ¿Cómo es eso? Esa es la jugada doble del diablo, ¿no? Ten cuidado, Satanás siempre trabaja de esa manera, te llena en contra. ¿Para qué? Para que ya no tengas alternativa de ir al otro lado, te cierra todas las puertas, es hábil. Eso ya no es libre albedrío, eso ya se llama esclavitud. Pero para el que la quiera entender, para de esta manera anular a Dios y dejar que solo se creyera en lo de Él, aprovechó el libre albedrío y lo pervirtió. Él inventó su propio bien y mal al margen de Dios. Las reglas de Dios hubieran mantenido seguros a la primera pareja, pero las reglas de Satanás estaban calculadas para su beneficio. En las reglas del bien y mal de Satanás, el bien era que el hombre fuera un Dios, que solo dijera es que eso es lo correcto, que él dijera qué es lo correcto y qué no, es decir, el mismo hombre. De manera que el hombre no necesitara seguir lo que Dios decía, sino lo que su criterio dijera, es decir, lo llevó al hombre a pensar que su razón le iba a decir lo que era correcto. Esto hacía que cada quien buscara lo que le convenga. Y el más astuto venciera e hiciera que se destruya al oponente. Por eso se ve que inmediatamente al pecado, ya Adán buscó librarse acusando a Eva. Librarse él y vencer. Mira, a eso llevaba Satanás. A que el oponente ahora fuese la persona que debía de ser su ayudante. Lo ponía en contra. Los dividía con facilidad. De tal manera que los dividió Adán y a Eva. Y Adán acusó a Eva y Eva acusó a la serpiente. Si había alguien más, se hubieran acusado más. Pero no habían más, pues, ¿no? Lo mismo pasó con Eva. El diablo siempre producirá odio y división entre los humanos para no combatirlo a él. Ese es el arma más grande del diablo. ¿Cuál? Hacer que la gente se divida, se pelee y que entre ellos quieran matarse cuando a quien hay que exterminar es al diablo. Nuestro enemigo de toda la humanidad es el diablo. Tu enemigo no es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu vecino, tu pariente. No. Tu enemigo es el diablo. Contra él hay que pelear. Pero Satanás está siempre llevándote a hacer pelear con el otro. Precisamente, ¿por qué? Por lo que ya acabamos de leer, ¿no? Esa es su trampa, su arma, pues, ¿no? Él se la sabe todas. El diablo siempre producirá odio y división entre humanos para no combatirlo a él, pero si siguen las reglas de Dios traerán unidad para vencer al mal. La lucha es contra el mal, no unos contra otros. Jueves 13 de febrero, amor y maldad. Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. El amor es la ley de Dios, Romanos 13:10. Y su cumplimiento está expresado en toda la Biblia, Juan 5, 38 y 42. Cuando estudiamos este amor, entonces inteligentemente tomamos la decisión de servir a Dios. Él no quiere que le sirvamos forzadamente porque Él sea Dios, ni nos obliga a hacerlo, sino que cuando entendemos el plan de salvación dado en el Evangelio a través del estudio del origen del mal y sus consecuencias, las profecías nos muestran por qué debemos ponernos de parte de Dios. Eso es servicio inteligente. Así la decisión de servicio es totalmente nuestra gracias a la explicación que Dios nos da de la verdad. Solo por este medio podemos nosotros ejercer libre albedrío en favor del amor. No podemos jamás decir libre albedrío si primero no oímos a Dios sin cansarnos, si queremos de verdad saber la verdad. Fácil. Mira, esto es puro razonamiento ya. Querer decir, no necesitas enseñar la verdad ni predicar la Biblia, sino dejar que el niño o adulto anciano por él mismo quiera buscarla es un error. Ya explicamos esto, vamos avanzando. Vamos avanzando un poco más. La tierra, dice la mensajera del Señor, quedó oscura porque se comprendió mal a Dios
a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. ¿Cómo dice que entonces nosotros podemos amar a Dios? Cuando le conocemos, estudiando su palabra. Muchas veces se quiere imponer por la fuerza. Te disciplinan de la iglesia y te dicen estás mal, ¿no? Y a la fuerza quieren hacerte quedar mal. Hablan contra ti, te buscan desprestigiar para que la gente no te crea. Es decir, por la brutalidad te quieren sacar del camino para llevarte hacia su camino. Los brutos nada más pueden seguir ese camino. ¿Te diste cuenta? Es decir, cuando una persona no te convence por la verdad, cuando no es por el estudio que tú te das cuenta de lo que es verdad, y por la fuerza bruta te alejan de la verdad, haciéndote creer cualquier barbaridad, entonces por la brutalidad tomas el camino de los brutos y tú terminas en la perdición. Eso fue lo que pasó con los ángeles en el cielo. ¿Comprende? Viernes 14 de febrero para estudiar y meditar. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, dice la mensajera del Señor, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso, es decir, por el estudio de su palabra. Para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios, es decir, que se vea su gobierno. Para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Es decir, si tú quieres entender el porqué del gobierno de Satanás en la tierra, primero tienes que leer la Biblia. Muchos ponen esta cita, aún en la lección, dicen, Dios no te fuerza, es por amor todo. Y dejó al diablo así también vivo porque quería que se manifestase su reino. Así es. Pero no te olvides que también te pide que leas primero la Biblia para que entiendas todo eso, porque si no, no vas a entender nada ni por qué leas esa cita. Así que muchos ya están tropezando ahí. No leen la Biblia, no estudian, pero dicen, no, es que Dios no fuerza, no obliga. ¿Ves? Por eso yo si quiero puedo leer la Biblia, igualito Diosito me va a salvar porque Dios es amor. Estás equivocado. Dios necesita gente que pueda ser vencedora del ocio y que se dedique a leer la Biblia, que la estudie. Nadie va a llegar al cielo al garete, dice la mensajera del Señor. Es decir, si tú no estudias la palabra, no sueñes con el cielo, no hay nada. Tienes que aprender a ser valiente, fuerte, a enfrentarte y no acobardarte diciendo es que no puedo, es que no lo logro, es que no es para mí, yo no he nacido para ser cristiano. Déjate de mentiras que ni tú mismo te las crees. Cuando hagas eso, recién vas a ser una persona con libre albedrío, vas a saber ejercer tu humanidad y vas a ser un humano real. Ya eso eres llamado, para eso viniste al mundo. No has llegado de casualidad, llegaste porque vas a tener que hacer algo positivo en esta tierra. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Finalmente, Dios nos cuida, página 251, nos dice la mensajera del Señor, y esto es maravilloso, ¿no? Hay mansiones para los peregrinos de la tierra, hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga, para ser admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que lo recibirán
en paz. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios nos está prometiendo que hay mansiones en el cielo. ¿Tienes dudas del porqué de la dureza de la vida? Espérate a que Jesús venga y le preguntas, pero no te pierdas por eso. Hay personas que dicen, no, es que yo veo tanta injusticia que no creo por eso en Dios. Cuando venga Dios le preguntas de eso, asegúrate de salvarte primero. Ahora, si al final tú ves que Dios no es justo cuando Él venga por segunda vez y te parece que su camino está mal, le dices, Señor, ¿sabes qué? Bótame del cielo que no es para mí. Ya está. Pero no seas tan tonto de no buscar tu salvación y que al final no tengas ni siquiera forma de preguntarle a Jesús cuando llegue. Mejor, ¿por qué no esperas a que venga y le haces todas las preguntas que sea? Pero si ya desde ahorita decides no seguirlo y prefieres seguir al diablo a pesar de que es diablo, a las finales ni siquiera vas a tener oportunidad de preguntarle a Jesús nada. Y vas a ver que Jesús te hubiera podido responder de tal manera que te satisfacía, porque acá dice claramente, ¿no? Todo lo que nos parecía intrincado, Dios lo aclarará. Y se notará que todo lo que a ti te parecía duro e injusto había sido ordenado por Dios de tal forma que todo sea para tu beneficio. Y Pablo te lo dice, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a los que siguen las enseñanzas de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque siempre van a decir, así estaba escrito, así tenía que pasar, así le hicieron a Jesús, así hicieron con los apóstoles. Para todo hay respuesta. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su palabra han sido llamados. Que Dios nos ayude para que podamos permanecer firmes en la verdad, solo por la verdad. Vamos a pedir a Jesús en oración, de rodillas, que Él nos ayude a grabar esto en nuestra mente y corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Y que no permitas que el enemigo, Señor, nos aparte de tus caminos a través de sus agentes malignos que tratan, Señor, de apartarnos de tu verdad con tontos pretextos, Señor, que no valen para nada. Muchas veces el enemigo trata de apartarnos, Señor, de aquellos que nos traen la luz y nos llevan hacia la luz. Y nos trata de decir que por qué nosotros no buscamos por nosotros cuando Él está delante para desviarnos por su camino. No permita, Señor, que el enemigo desvíe a tu pueblo, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de esta semana. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube para que puedas seguirnos y darle like a la página. Haz que se viralice, que todos conozcan acerca de estas verdades para que se preparen para el hogar celestial. Estamos a través de DRC Noticiero, dariorra.com, la página de la sabiduría, para que la puedas compartir con tus amigos. Estamos en Patreon, estamos en Yape, para que puedas compartir con tus donativos a fin de que esta obra se extienda lo más rápido posible para que el mundo pueda conocer la verdad y Cristo vuelva por segunda vez. Dios te bendiga. Un feliz sábado. Amén.